Hoy vamos a conversar, casi terminando este año, vamos a hacer tal vez un balance preliminar o tal vez una proyección de lo que significa la educación en nuestro país en este momento. Educación, como sabemos, es el pilar fundamental para el desarrollo y para el progreso del país. Eso es indiscutible. Sí, Sin educación no se logra democracia, no se logra justicia, no se logra avance, nada. La educación es fundamental, es, creo yo, lo más importante en una nación como la nuestra. Y es por eso que hemos invitado al profesor Hammer Villena, que es el secretario general del SUTET, histórico SUTET, ¿no? Que, como ustedes saben, representa al gremio magisterial al servicio del Estado, y el SUTET tiene aproximadamente, según me han informado, más de 250.000 o 300.000 miembros en su institución. Y vamos a conversar con él dándole la bienvenida. Y profesor Villena, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Buenos días y agradecer a ustedes por esta invitación para analizar de conjunto cómo vamos en el tema tan importante que es la educación. Un balance del año. Este año que está concluyendo, independientemente de los conflictos que se han registrado, todo lo demás, pero como avance en la educación, ¿qué tenemos? Bueno, habría que ir por partes, porque ustedes saben que el propio presidente de la República, el premier y ahora el actual premier Ana Jara y el ministro de Educación enfatizaron en 4 ejes. El primer eje fue la revalorización de la carrera docente, el segundo la infraestructura educativa, el tercero la calidad del aprendizaje y el cuarto la gestión. Entonces, en el primer eje de la revalorización de la carrera docente, es cierto, hay un avance significativo, hay un avance importante, porque esta ley no es del todo negativa. El SUTE, previo análisis, indudablemente reconocemos que esta ley ha mejorado un poco económicamente el sueldo del magisterio, pero también ha desaparecido derechos. La ley de reforma magisterial, el 30% de preparación de clases y evaluación, nos ha descendido de niveles. Por un lado, poniendo en la balanza, se nos ha mejorado un poco el sueldo a ciertos sectores y por otro lado se nos ha desaparecido derechos. Pero consideramos que el propio ministro de Educación, por ejemplo, cuando en su discurso en CADE reconociera de que la capacidad adquisitiva del sueldo del magisterio no ha podido recuperarse aún también con esta ley, y que percibimos una remuneración a 1/3 de lo que significaba hace 40 años, o sea, así se mantiene. Percibimos una remuneración de $426 promedio, mucho menos que cualquier docente de América Latina, que está, por ejemplo, cerca a nosotros. Ecuador está con $760, ni qué decir de Chile, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina. Entonces, el ministro ha reconocido esto. Sí ha reconocido que somos los peores pagados de América Latina y del Perú, y también reconoce la necesidad de un piso salarial. Es necesario poner en debate esta situación, esta discusión para el próximo año y a futuro, porque el ministro ha indicado, o sea, los pilares de la educación es el maestro, es en el aula el director en la gestión, es el niño en el aula, y los otros factores que tienen que ver las políticas educativas, la infraestructura. Entonces, si bien se ha iniciado esta revalorización docente, hay que profundizarla con este piso salarial. Profesor, ¿hay diálogo? Lo que ustedes están demandando es diálogo. ¿Hay apertura por parte de las autoridades educativas? Hay que reconocerlo que sí. Hemos tenido 2 diálogos con el ministro, y lo rescatable, hay que ser sinceros, lo rescatable de este ministro es que ha dado la apertura para dialogar. A diferencia de anteriores ministros que solamente se presentaban para presentarse como ministro de Educación, y después no dialogaban hasta que no había una huelga. No, con este ministro hemos dialogado en 2 oportunidades, y él es consciente, y lo ha reconocido públicamente en varios escenarios, no solamente en CADE, de que no se ha recuperado la capacidad adquisitiva y que necesitamos un mejor sueldo. Pero adicionalmente, con ello, hay que reconocerlo, de que ha aumentado, por ejemplo, 100 soles a los maestros contratados. Ya es un avance en este reconocimiento de la regularización de la carrera docente, pero todavía continúa siendo insuficiente, considerando de que hemos sido un modelo país en crecimiento económico, continuamos siéndolo, y que tenemos incremento del presupuesto al sector de educación. Creo que es insuficiente, porque un maestro de primera escala un maestro contratado trabaja igual que un maestro de primera escala, la misma jornada laboral, y la Constitución política dice que igual jornada laboral, igual remuneración. Entonces, el ministro ha comprometido a que esto se pueda cumplir como lo establece la ley, y además porque trabajan igual.
El otro avance es que los maestros de secundaria, con esta ley de reforma magisterial, no hemos podido percibir el mismo incremento remunerativo que los maestros de 30 horas de primaria. Entonces hemos solicitado que se incremente progresivamente, que los profesores de 24 tengamos 30 horas. Ya se ha cumplido en el presente año, nos han incrementado 2 horas y por ende la remuneración. Y a futuro se nos ha prometido de que en el próximo año también serán 2 horas más. Esto es positivo, que sí demuestra la voluntad del gobierno y del ministro de entrar de lleno en esta revalorización de la carrera docente, ¿no? Profesor Villena, ahí el tema que usted acaba de mencionar efectivamente es importante, como ir revalorizando o ir colocando en su justo nivel la situación de los maestros. Sin embargo, es cierto, también es cierto que el ingreso de un profesional, ¿no? En este caso ustedes que son licenciados en educación, algunos doctores en educación, evidentemente implica tener buen ingreso para poder estar bien capacitado, porque no hay capacitación gratuita, es algo que el Estado le quiera dar. Entonces, en ese nivel, o sea, de la capacitación del maestro, ¿usted cómo considera que hemos evolucionado? ¿No? O sea, los maestros de hace 20 años a los maestros del 2014. O sea, ¿cuánto ha evolucionado? No quiero establecer porcentajes, pero digamos, hay un parámetro, algo que nos puede establecer, que nos permite establecer que ustedes han evolucionado en capacitación, que ya son mejores maestros en, digamos, el sistema pedagógico, por ejemplo. Permítame terminar solamente para no volver a tocar este tema de las pensiones y de los sueldos. El otro punto que tenemos, y es álgido el problema en el magisterio, es que la pensión que percibe un cesante y jubilado va a ser máximo a futuro de 815 nuevos soles y mínimo 450. Bueno, es la misma de la 19.990. O sea, igual. No es más que la que yo voy a percibir dentro de poco, porque yo ya estoy en la edad de, ¿no? Y me van a dar 857 soles y me han dicho que si quiero más que me vaya a llorar al río. O sea, eso que me han dicho de frente. Claro. Entonces no me van a dar más, igual voy a recibir. Entonces necesitamos ustedes y nosotros generar un espacio de discusión, porque con ese sueldo nadie va a poder vivir. Entonces, ojo, como máximo esa pensión. Pero la gran mayoría que se está jubilando en este momento recibe 650 nuevos soles, menos que el sueldo mínimo vital. Y eso es un maltrato a un profesional, sea periodista, sea profesor, de cualquier profesión, que se le denigre pagándole esa pensión. Ahora, en el tema que ustedes precisan, nosotros hemos tenido y tenemos siempre una propuesta un poco más completa, porque en el sentido de la capacitación es sumamente importante, pero va a partir del tipo de política educativa que quiere implementar el Estado. O sea, si es que lamentablemente la educación está mal todavía y continúa mal, es que no hemos sabido guiarnos de los objetivos que, por ejemplo, se trazaron en el Proyecto Educativo Nacional y que de cierta forma este gobierno lo está cumpliendo. O sea, se dijo desde el Acuerdo Nacional y se refrendó en el Proyecto Educativo Nacional incremento del presupuesto al sector de educación. No se cumplió. Se dijo dotar de políticas educativas de acorde a este Proyecto Educativo Nacional para hablar de una educación de calidad con equidad. No se cumplió. Y dentro de esos objetivos del proyecto educativo está la formación inicial y en servicio del docente. En la formación inicial nosotros tenemos una propuesta. O sea, se ha avanzado con la ley universitaria, pero no basta solamente con la ley universitaria. Hay que estudiar qué tipo de formación docente le vamos a dar a ese futuro profesional, pero engarzado con lo que queremos hacer de nuestro país de acá a un determinado tiempo. Y eso significa la construcción de un proyecto nacional de desarrollo. Porque si continuamos con este modelo económico actual, que si bien podamos estar en un crecimiento en este momento, a futuro, no vamos a hacer nada porque somos un país primario exportador. O sea, no producimos ciencia, no producimos tecnología. Entonces, las capacitaciones de los docentes van a siempre a girar en torno a ese sistema educativo y en base a ese modelo económico. Entonces, necesitamos implementar lo que dijo Ollantumala, la revolución educativa. Y ahí nos vamos al tema del otro eje, que significa la calidad del aprendizaje. ¿Por qué no en esos 1000 colegios piloto que se va a implementar la jornada escolar completa, que es una propuesta que siempre el SUTE la hizo y que felizmente ahora el gobierno y este ministro de Educación la toman, la abordan conjuntamente con el tema presupuestal? ¿Por qué no en estos 1000 colegios piloto se empieza a implementar una reforma educativa? Se le dota de un proyecto educativo, de un diseño curricular, de un marco curricular descentralizador. Distinto al resto. Distinto, o sea, que motive con asignaturas específicas la investigación,
que formemos ciudadanos propensos a la investigación para que a futuro generen ciencia y tecnología, que es lo que ha dicho el candidato a la República, Pedro Pablo Kuczynski, que tenemos que salir del atraso científico y tecnológico en el que nos encontramos. ¿Por qué no tener a futuro la visión de país industrializado, que la materia prima se transforme en el Perú? Ya, pero justamente le estaba haciendo esa pregunta, que quiero que me la conteste para poder ahondar en el tema de cómo implementar políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología, porque claro, todo el mundo habla, ¿no? Ciencia y tecnología, pero usted sabe perfectamente que la transferencia tecnológica tiene un costo muy alto, y en ese momento el país tiene que desarrollar su propia tecnología probablemente a través de políticas, insisto, que el propio Estado promueva. Pero en estos 20 años últimos, ¿cuánto ha evolucionado el maestro? O sea, yo recuerdo a mis maestros de hace, ¿cuántos? 50 años, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero y después he visto los maestros de mis hijos y después los de mis nietos. Pero ¿cuánto han evolucionado? O sea, de acuerdo a su mejor conocimiento, usted que es el secretario general, ¿han evolucionado o no? Eso es porque cuando a veces hay pruebas de evaluación, ¿no? Dice, 80% de los profesores jalados. Uno se queda un poco desconcertado, no sabe si es cierto o no. Yo tengo mis dudas, que han sido jalados 80%, ¿no? Digo que me parece que acá hay manipulación, ¿no? O sea, no creo que 80% de las personas que tienen una formación profesional terminen desaprobados, ¿no? Eso me resulta bien difícil. Pero usted dígamelo, ¿hay una evolución positiva, extraordinaria, que usted diga, sí, los maestros, ¿no? En la gran mayoría ha logrado capacitarse y está en buen nivel para enfrentar este reto que usted acaba de señalar, de hacer una transformación en la educación? Indudablemente que sí, porque partimos de una premisa: aquel profesional que no se autocapacita, no evoluciona en esta era global, científica, tecnológica, de modernización en la que nos encontramos, que día a día evolucionan los conocimientos, etcétera, sería prácticamente un craso error que el magisterio no se capacite. Estamos en capacidad de actualizarnos en las políticas que el gobierno trate de implementar para mejorar la educación perfectamente. Lo que pasa es que estamos diciendo es que tengamos que definir ambos qué es lo que queremos hacer de nuestro país de acá a un determinado tiempo, que ya lo tenemos en cierta forma en el proyecto educativo nacional, pero falta definir en base a qué modelo económico, que lo han hecho otros países. Finlandia en la década de los 80 tenía un modelo parecido al nuestro, y ahí en esa década definieron dar el salto para ser un país industrializado, empezaron a definir el modelo económico, y de ahí varias aristas. Empezaron a definir su sistema educativo, a proponer su proyecto educativo, su diseño curricular, su sistema de formación docente, que es un sistema europeo en base a un proceso de Bolonia que le llaman ellos, distinto al nuestro. Porque, por ejemplo, en ese sistema de formación docente, ellos dan en los primeros años de formación del docente cursos generales, y los 2 últimos años recién dan cursos de especialización pedagógica en la materia que se especializa el docente, sea educación física, inglés, etcétera. Hasta habría que investigar si eso se puede adecuar a nuestro país o no se puede adecuar, etcétera. O sea, por eso decíamos hace un momento, se ha avanzado con la ley universitaria, pero no nos quedemos ahí. Hay que profundizar qué tipo de sistema le vamos a proponer para formar a estos futuros profesionales en educación. Y tiene que ir de la mano. Por eso la propuesta que decíamos en los colegios de la jornada escolar completa, ¿por qué no capacitarlos en base a una propuesta de reforma educativa que se va a implementar en estos colegios de la jornada escolar completa? Una brillante oportunidad a nivel nacional. Muy bien. A mí realmente las primeras evaluaciones que has comentado, Alberto, que se hicieron de los docentes con el 80% desaprobados, nunca me convenció. Claro. Porque eso es lo que estaba diciéndonos claramente, que el problema no era el maestro, sino la formación del maestro. Entonces el problema estaba en las universidades, que usted acaba de decir que, bueno, se va a corregir, ¿no? También. Claro. Entonces, ¿qué es lo que habría que agregar a la formación de un educador para que, bueno, pues la calidad de la enseñanza también sea óptima, ya que tenemos ya una nueva ley universitaria que seguramente va a recibir algunos aportes para mejorar este tema? Bueno, primero hay que puntualizar que no fue una evaluación, fue parte de una evaluación. Porque fue una prueba estandarizada.
la que tomó el gobierno aprista y que salieron todos a decir que bueno, los momentos estaban jalados. No fue. Felizmente ya con los años el Consejo Nacional de Educación nos ha dado la razón. Nosotros nunca hemos rechazado una evaluación, o sea, que se nos evalúe, pero nuestro desempeño, es decir, en el aula. Y eso es lo que se ha aprobado en el marco de buen desempeño docente y con criterios establecidos. En lo segundo... Pero esas cifras salieron. Sí, salieron. Salieron así y se vio ese panorama, ¿no? En lo segundo tiene que ver mucho con lo que el propio ministro se da cuenta y lo que sorprende es que siendo ministro de Economía se dé cuenta de que nosotros hemos venido reclamando algo con justicia y tiene que ver la mano con lo que decíamos en el sueldo. O sea, la carrera del docente no es una carrera atractiva a los muchachos y a los mejores muchachos, a los mejores alumnos en educación. Y eso está preocupado el ministro porque indudablemente los mejores alumnos se van a otras carreras porque no tenemos un buen sueldo. No, pero perdona, mi querido profesor Villena, no tanto así. No tanto así. ¿Cuántos periodistas son? 50.000. ¿Cuántos abogados son? 80.000. ¿Cuántos ingenieros son? 60.000. ¿Cuántos profesores son? 700.000 profesores tiene el Perú. O sea que, la prueba está evidente, usted mismo dirige 300.000 agremiados, entonces no es que no quieren ser educadores, hay una tendencia a ser educador. Claro, hay una tendencia a ser educador que hay que separarlo en dos partes. Las cifras lo dicen. En la década de los 90, ¿no? En la década de los 90 lo vieron como una oportunidad de trabajo, porque en esa época había déficit de maestros. Y ahí hay que ligarlo al decreto legislativo 882 que dio apertura a la privatización de la educación superior, donde hay N universidades privadas, N institutos privados que forman docentes y sin sabe Dios cómo los forman. Entonces ahora hay una sobrepoblación de docentes desocupados que ya llegan a los 300.000 y somos 350.000 los que estamos en ejercicio. Entonces, pero eso no significa que necesariamente todos lo hagan por vocación, sino sigan haciéndolo simplemente por una oportunidad de trabajo. Entonces el ministro está preocupado por hacerla mucho más atractiva y por eso está tratando de aperturar las becas para los mejores alumnos y apoyo a los mejores alumnos del nivel secundario. Entonces creo que tiene que ir de la mano con eso y el sueldo del docente, la capacitación del docente, la formación inicial y el servicio del docente. Entonces nos va a ir el tiempo rápido, mejor vamos de frente al tema. Claro, me parece que ustedes quieren, no sé, establecer una nueva política, ¿no?, de imagen institucional o, no sé, estrategia, porque acá, de acuerdo a la pauta, me dicen que ustedes están promoviendo un diálogo que será lo que primará en el nuevo estilo de comunicación del SUTED. ¿Es así? Bueno, lo hemos mantenido. Lo que pasa es que ahora estamos profundizando con la propuesta. O sea, porque no basta venir a rechazar, decir, bueno, rechazamos esta política del Estado, esta política del ministro, pero... Propongo esto. Así es. Esto está mal, yo propongo esto. Así es. Estamos proponiendo, como ya lo hemos dicho, que en los 1.000 colegios de jornada escolar completa hay una reforma educativa. Estamos proponiendo, por ejemplo, que si hay 4.000 millones que se van a destinar al próximo año, que estamos de acuerdo, nadie puede oponerse a que se esté recuperando el acuerdo nacional de incrementar progresivamente hasta llegar al 6%. Seríamos locos, indudablemente estamos positivamente aceptando esa situación, pero hay que focalizarlo. No existe educación inicial en todo el ámbito del país, o sea, hay niños que no acceden a la educación inicial en todo el país, pasan directamente al nivel primario. Esa es una preocupación que hay que tenerlo en cuenta y que por eso le hemos dicho al ministro, si existe ese presupuesto para mejorar la infraestructura, hay que construir una escuela de educación inicial en todos los ámbitos del país para empezar a atacar el problema desde abajo y hay que dotarlo de una formación integral. Por eso también saludamos la educación física, que en la década del 90 y en la década de Fujimori se quiso desaparecerla como área de asignaturas. Así es, como educación cívica, etcétera. Entonces se está recuperando eso y eso es positivo. No vamos a decir que no, pero también estamos demostrando que juntos podemos iniciar un debate para ir mejorando la calidad educativa. Qué bueno que varíe eso, porque mire, yo conozco la vida del SUTED desde casi sus inicios, ¿eh? Porque yo empezaba a hacer el periodismo en la década del 70, en el año 70, y le cuento pues que yo mis primeros varazos que recibí en el cuerpo de parte de la policía de asalto fue por acompañar la marcha de Horacio Ceballos, me acuerdo. Una de las primeras, y me cayeron 2 varazos que el SUTE hasta ahora no me los ha reconocido. Pero digamos, vamos a olvidarnos de ese incidente. Haremos un reconocimiento. No, porque yo estaba de reportero, pues, y como Horacio Ceballos la estrella, recuerda usted, ¿no? En ese momento Horacio Ceballos la estrella, pues, del SUTE, ¿no? Ya fallecido, un reconocido dirigente sindical.
Entonces yo iba ahí en la marcha, pues, y cuando la policía arremetió, no creo que estaba el ministro, alguien militar, eso sí era Guabloche, Otto Lespro, no sé quién era, y me dieron un par de barazos, oiga, que estuve como 2 días en mi casa ahí que no podía ni moverme, y era muy muchacho. Pero bueno, qué bueno que ha evolucionado, pues. Y ya no es así, como que siempre se ha visto al SUTEP como intransigente, ¿no? Sin propuestas. Yo creo que esta es una buena iniciativa, creo, desde el punto de vista, no, digamos, como ciudadano, lo veo muy bien. Y ojalá que el ministro de Educación los tenga como interlocutores en esos términos. Yo creo que sí, hemos avanzado bastante. Incluso nosotros estamos capacitando a los docentes en algo que el Estado no lo realiza tan profundamente. Tenemos un convenio con el sindicato de Canadá, en la que los maestros de Canadá vienen a capacitar a los maestros en inglés, a los maestros que enseñan inglés en el Perú. Todos los meses de julio, en todos los años, ya desde hace 6 años, vienen y empiezan a capacitar en didáctica y metodología de la enseñanza para la enseñanza del inglés en el Perú. Estamos capacitando a las mujeres docentes en el sindicato, porque tenemos violencia a diario contra la mujer, tenemos feminicidios. Veníamos hoy en el taxi y escuchábamos que se han incrementado, también en este set, que se han incrementado la ola de feminicidios. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque el 75% del magisterio son mujeres. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque hay que partir desde la educación. Esa cifra, 75% del magisterio mujeres. Sí. Y hay que partir de ahí porque el Estado todavía no se ha dado cuenta que para combatir la violencia hay que partir desde la educación y contra la violencia contra la mujer, porque hay nuestra cultura, y como otras culturas del mundo, todavía siguen dando los roles de limpieza, del aseo, de los alimentos, solamente al varón, a la mujer. En nuestros billetes que tenemos en el Perú, la mayoría de héroes, sí, pues no hay mujeres. Todos son varones, sí. O sea, hay que generar una nueva política educativa que parta por afrontar este problema desde las aulas. Esto que lo que acaba de decir, porque precisamente si hay docentes mujeres, pueden tal vez ser más sensibles en transmitir principios, valores y principios que hagan justamente que se vaya atenuando este tema del feminicidio y de la violencia contra la mujer, porque lamentablemente en nuestro país no solo estamos cargados de violencia, sino que particularmente hay una orientación a violentar a la mujer. O sea, es absoluta. Yo tengo 4 hijas, pues también a defender, no solo porque tengo 4 hijas, sino que me parece que todos los días, hoy día acabo de ver que un tipo fue y la ha agredido en la mañana de la televisión, ¿no? Una mujer porque ya no quiere estar con el tipo. Y el tipo dice, no, tienes que estar conmigo. Y yo digo, ¿es tu propiedad? ¿Qué te pasa? Y el hombre agarra y le da una paliza a la mujer. Ese es el pésimo. Y encima va a la comisaría, ¿no? Y como los comisarios son varones, le dicen, ya pues, a ver, vamos a investigar. Y resulta que el tipo probablemente regrese y se la lleve de encuentro y la mate. Estas son las cosas que hay que cambiar, pues, profesor. Indudablemente, y eso hay que acompañarlo, aparte de la política educativa, que empecemos desde las aulas con escuela de padres, porque los padres son los que en la casa dicen, por favor, tú a lavar los platos, tú a hacer el aseo, y el hombre se lo va relegando. Yo quiero terminar con una situación, porque no todo es color de rosa. Lamentablemente el ministro de Educación, el Ministerio de Educación está convocando a un concurso de interinos con título pedagógico a través de una prueba estandarizada. ¿Para qué? Bueno, en el magisterio hay un cierto porcentaje de maestros nombrados interinamente que no tenían título pedagógico. Ahora tienen el título pedagógico. Quieren formalizarlos, digamos. Algo así. Pero les quieren tomar una prueba estandarizada. Nosotros lo que estamos diciendo es, no rechazamos la prueba estandarizada de aquellos maestros que tienen el nombramiento interino, pero que sea a través de lo que dice la ley, una evaluación de desempeño. Porque, ¿qué dice la regla? Que se van a someter a esta prueba y si no aprueban, lo sacan del magisterio. No nos parece apropiado. Sí, segundo, suena arbitrario. Así es. Segundo, hay otros profesionales que están ejerciendo la docencia y que no han podido sacar su título pedagógico porque se desenvuelven en educación especial, hay psicólogos, se desenvuelven en educación técnica, y aquellos que no han logrado sacar su título pedagógico les están diciendo, el 30 de enero se me van. Yo creo que al contrario hay que aprovechar esa rica experiencia pedagógica que ellos tienen y ubicarlos aunque sea de auxiliares, pero no, por favor, sacarlos a la calle sin el respeto a todos sus derechos, sin duda. Don Hammer Villena, muchas gracias. En su calidad de secretario general del SUTEP, un saludo muy fraterno para todos los señores del sindicato y del gremio magisterial, porque evidentemente esto en nuestro país se requiere tener maestros de primerísimo nivel, porque eso garantiza calidad en la educación.
y en buena hora que ustedes estén adoptando esta política institucional que seguramente va a ser bien recibida por las autoridades. Y un saludo para todos ustedes, para ustedes, y también para Yorka Poemape, ¿no? Nuestra distinguida colega, que la pase muy bonito con toda tu familia. Bueno, una feliz Navidad a todo el magisterio, a todos los niños del Perú, a todos ustedes y a toda la población. Una feliz Navidad. Muy bien, vamos a la pausa.